Bien, buenos días. Vamos a iniciar la clase. El día de ayer prácticamente concluimos el tema de los legados, de los legatarios. Dijimos que el legatario es un sujeto del derecho hereditario que recibe a título particular un legado que recae sobre un bien o un servicio plenamente determinado o susceptible de determinarse. Los legados son gratuitos, siempre se instituyen por testamento únicamente. Existen los legatarios o legados por testamento. No, en las sucesiones legítimas no hay legatarios. Las sucesiones legítimas o intestamentarias son aquellas que se tramitan ante un juez, un juicio sucesorio intestamentario. Su trámite se realiza ante un juez de primera instancia. Ahí la ley determina quiénes van a ser los herederos, ¿verdad? Y siempre es por disposición de la ley. Pueden heredar cuando muere intestada la persona por parentesco, matrimonio o concubinato. Entonces, obviamente que no existe la figura de el legatario. La figura jurídica del legatario únicamente se da por testamento. La naturaleza del legado es gratuita, ¿verdad? Y recae sobre cosas plenamente determinadas. Esto de gratuito es la liberalidad de las deudas. El testador generalmente cuando deja un legado es porque quiere liberar de las deudas al legatario y le deja esta responsabilidad al heredero. Entonces el heredero por ley es el que responde de deudas, cargas o obligaciones. En cambio los legatarios no. Es dado que la naturaleza de los legados es gratuita y recae sobre bienes plenamente identificados o susceptibles de identificarse. Y hay una serie de legados que vimos, ¿verdad? Vimos que hay legado de cantidad, legado de género, legado de sobre bienes determinados, sobre cosa ajena, sobre pensión, de educación, etc. Y también vimos las características de los legados, que son gratuitos, pueden estar sujetos a condiciones también, o un legado puede ser puro y simple. Existen los legados onerosos, dijimos, pero siempre y cuando el monto del bien dado en legado sea superior al adeudo, ¿verdad? Sí, el testador le puede decir, te dejo mi casa tiene un valor de 1,5 millones, de 2 millones, y la deuda que tengo, la hipoteca que pesa sobre él, pues te pido que la pagues, pero debe ser inferior al valor del bien dado. De otra manera no se considera un legado. Y luego ya por último vimos cómo se extinguen, ¿verdad? Los legados se pueden extinguir pues cuando se trata de actos del testador, pues cuando revoca expresa o tácitamente a la persona designada, cuando enajena la cosa, ¿verdad? Cuando cambia la forma de la cosa, cuando la enajena, cuando instituye a otro como legatario de la cosa, pues es obvio que no tiene interés en que subsista el legado. Y luego hablamos también que el legado se puede extinguir por actos del legatario, cuando el que va a recibir el legado repudia el legado. Cuando se hace incapaz de adquirir por alguna de las causas de incapacidad, que más adelante estudiaremos, es cuando, pues, por ejemplo, el legatario agrede al autor de la herencia o a su familia. En esos casos, pues sería una ingratitud y por tanto no puede recibir ese legado, ¿verdad? Porque se torna o se vuelve incapaz. Cuando muere antes del testador, cuando muere antes de que se cumpla la condición
impuesta para el legado. En esos casos, por actos de legatario se extingue el legado. Y con relación a la cosa, dijimos el día de ayer que cuando la cosa queda fuera del comercio, cuando la cosa perece, ¿verdad? Se destruye, se deteriora, pues, te iba a dejar como legado un carro, se incendia o hay un choque donde hay pérdida total, o me lo roban, ¿verdad? Desaparece, pues entonces ya no hay forma de recuperarla, entonces se extingue el legado con relación a la cosa. Y por último, cuando la cosa se pierde por evicción, ya platicamos, la evicción es una relación, es una sentencia judicial dictada por el juez a favor de un tercero. Es la pérdida de la cosa, ¿verdad? Declara el juez que el testador no es el dueño, sino un tercero. Y al declararlo propietario de ese bien a través de una sentencia, pues obviamente que la cosa se pierde por evicción, ¿verdad? Es una forma de perder el bien dado en legado, ¿verdad? Mediante una sentencia donde el juez declara que un tercero es el dueño y no el autor de la herencia. Bueno, el día de hoy quedamos de ver el tema otro sujeto del derecho hereditario. Ya vimos ya hemos visto varios sujetos del derecho hereditario. Vimos al autor de la herencia, que es el de cuyos, el muerto, su participación que tienen en los juicios, ¿verdad? Principalmente sirve como punto de referencia o punto de partida para decretar la apertura de una sucesión, la muerte del autor de la herencia. Sí. Entonces, el autor de la herencia como sujeto del derecho hereditario es una figura que tiene por objeto que el juez pueda decretar la apertura de una sucesión. Y en los juicios testamentarios, pues sí, es un verdadero sujeto del derecho hereditario, porque su última voluntad plasmada en el testamento permite que el juez y los herederos se sujeten a las disposiciones testamentarias del testador. Entonces continúa su voluntad prevaleciendo dentro de la secuela procesal, ya que él designa herederos, designa legatarios en el testamento, designa al albacea, quien ha de fungir como albacea, establece obligaciones, ¿verdad? Declara derechos, en fin. Por ese motivo, por esa razón, se considera en los juicios testamentarios al autor de la herencia como un verdadero sujeto del derecho hereditario. Y en los intestados, pues nada más sirve como punto de referencia o partida para decretar la apertura de un juicio sucesorio. Y ahí concluye su personalidad. En cambio, en el heredero, como otro sujeto del derecho hereditario, pues ya vimos que eso es una persona que recibe a título universal una herencia, recibe la universalidad del patrimonio del muerto, activos y pasivos, y siempre bajo el beneficio de inventario, para no generar confusión entre el patrimonio personal del heredero con el patrimonio de la herencia. Ya que únicamente con los bienes de la herencia se va a responder de las deudas, cargas o obligaciones que haya dejado el autor de la herencia. Ese sería el heredero y puede ser designado por testamento o por o por disposición de la ley, ¿verdad? Y luego vimos los legatarios, que son sujetos del derecho hereditario que a título particular reciben un legado. ¿Esto qué significa? Que reciben un bien plenamente identificado, pero que no responden de deudas, cargas u obligaciones. Entonces ahora vamos a ver otro sujeto más del derecho hereditario llamado los albaceas. ¿Quiénes son los albaceas? ¿Por qué se considera un sujeto del derecho hereditario
a los albaceas. Los albaceas son aquellas personas que, siendo mayor de edad, en plenitud de facultades mentales y que están en pleno ejercicio de sus derechos, ¿verdad?, para disponer de sus bienes, pueden ser designados por testamento o por los herederos. O sea, pueden ser designados por el autor de la herencia a través de un testamento o por los propios herederos cuando lo proponen en un juicio. ¿Para qué? Para representar a la sucesión, ejercitando todas las acciones correspondientes al de cuyos, así como para cumplir sus obligaciones, procediendo a la administración, liquidación y división de la herencia. ¿Esto qué significa? Que el heredero puede ser designado por los herederos, ¿verdad?, cuando se ponen de acuerdo. Hay veces que son la totalidad de los herederos los que proponen al juez a una persona para que funja como albacea. Otras veces es la mayoría de los herederos la que designa al albacea. Y en los juicios testamentarios, generalmente el testador también designa a la persona que ha de fungir como albacea. ¿Para qué? ¿Para qué sirve el albacea? ¿Qué sentido tiene que se designe a un albacea? Pues a lo mejor los herederos o legatarios pueden realizar esa labor, ¿verdad? Bueno, los albaceas realizan una función importante dentro de la sucesión. Representan a los intereses de los herederos, de los legatarios, y cuando se trata de un juicio testamentario, cumple con las disposiciones testamentarias, ¿verdad? Si le dejaron algunas obligaciones, pues las lleva a cabo. Y si no, pues su labor es más que nada de representación legal. Y también realiza la función de administrador. Se encarga de administrar los bienes de la herencia. Entonces, es un órgano de representación, el albaceazgo, y además administrador de los bienes de la herencia. Por consecuencia, tiene que rendir cuentas. Entonces, esto es más que nada. Ahora, ¿por qué se dice que el albacea es un representante de la sucesión? Porque representa la sucesión dentro y fuera de la misma. ¿Esto qué significa? Dentro de la sucesión se encarga de impulsar el procedimiento sucesorio. Una vez que acepta el cargo de albacea, tiene 15 días para formular inventario y avalú. Y una vez que se aprueba el inventario y avalú, debe de proceder a la administración de los bienes de la herencia y a la rendición de cuentas. Ya una vez aprobadas las cuentas del albacea, en su caso, si los bienes que administra producen frutos, debe de rendir cuentas de su administración. Aprobadas las cuentas, entonces tiene la obligación de formular el proyecto de división y partición de los bienes de la herencia. ¿Esto qué significa? Significa que va a elaborar, va a presentarle al juez un proyecto de la forma como quiere que se reparta la herencia y se divida la misma entre los herederos y legatarios. No hay ningún problema cuando hay un testamento en donde queda establecida las porciones hereditarias que le corresponden a cada uno de los herederos o legatarios. Aquí lo que se complica en ocasiones es cuando no hay testamento, cuando en una sucesión intestamentaria se pretende dividir los bienes. Entonces hay ocasiones en que unos herederos están de acuerdo, otros no. Pero pues bueno, al final la ley decide, ¿verdad?, en qué porciones deben recibir la herencia los herederos. Entonces eso es
representar legalmente a la sucesión de manera interna por parte del albacea. Son las funciones que la ley le encomienda para que realice de impulsar el juicio sucesorio, testamentario o intestado hasta concluirlo. Y también representa la sucesión fuera del juicio, ¿verdad? Sucesorio. ¿Cómo? Pues bueno, como siendo albacea, la ley le da la facultad de representar a la sucesión. Entonces puede presentar demandas en nombre de la sucesión en contra de un tercero ajeno a la sucesión o contestar las demandas que promueve o formula un tercero ajeno a la sucesión en contra de la sucesión. O sea, ahí él se encarga también de cobrar las deudas, ¿verdad? La gente que le quedó a deber al de cuyos, pues bueno, él puede ejercitar las acciones, puede presentar demandas, si tiene los títulos de crédito, los contratos de crédito, puede ejercitar cualquier acción relativa a la sucesión. A lo mejor alguna persona le invadió algún terreno que es propiedad de la sucesión, entonces tiene que entablar la demanda en contra de ese tercero que invadió ese terreno. Esa es la labor que realiza el albacea. También el albacea puede asegurar los bienes de la herencia. ¿Con qué objeto? Con el objeto de tenerlos en su poder y poderlos administrar. Él puede celebrar contratos de trabajo, ¿verdad? Si, por ejemplo, el autor de la herencia tenía un negocio, tenía un comercio, una industria, pues bueno, las actividades tienen que continuar después de que ha fallecido esta persona. Los herederos, pues bueno, se encargan de estar al pendiente, pero lo hacen a través o por conducto de su albacea, ¿verdad? Que es el administrador y el representante legal de la sucesión. Entonces, una vez que hace el aseguramiento de los bienes, pues procede a administrarlos, celebrando contratos, inclusive de arrendamiento, pues a lo mejor tenía bienes que arrendaba el difunto, pues hay que seguirlo celebrando, cobrar esas rentas, administrar los negocios, los bienes, tenía caña, tenía ganado, sembraba, era agricultor, en fin, dependiendo de la actividad económica a la que se dedicara el difunto, pues ahora esa administración de esos negocios, ¿verdad? Tiene que ser de parte del albacea. Entonces, el albacea como administrador, pues también tiene que otorgar fianza. Todos los administradores, ¿verdad? Los que administran un negocio o dinero, forzosamente tienen que depositar fianza para garantizar los posibles daños y perjuicios que puedan ocasionar a, a las personas por motivo de esa administración de esos bienes. Entonces, el albacea no es la excepción, salvo que lo dispensen los mismos herederos o legatarios. Hay veces que el albaceazgo recae la persona de uno de los herederos o legatarios, ¿verdad? Porque así lo dispuso el testador en su testamento o porque así lo decidieron la mayoría o la totalidad de los herederos cuando lo designaron. Hay veces que no se ponen de acuerdo o no obtienen la mayoría los herederos para designar a un albacea, entonces en su lugar lo designa el juez, ¿verdad? Esto también se me había pasado, porque el albacea puede ser designado en testamento por el testador, ¿verdad? Al hacer su testamento dice, y quiero que funja como albacea fulano de tal, ¿verdad? Pero en ocasiones, cuando no hay testamento, cuando es un juicio intestado, pues ahí, ¿quiénes son los que designan al albacea? Pues los herederos. Pero es de común acuerdo, pero cuando no se ponen de acuerdo o cuando no tienen la mayoría para designar
al albacea, al quien ha de fungir como albacea, entonces el juez entre los herederos puede designar a uno. Y el que funga tiene que pagar una fianza, tiene que depositar una fianza para garantizar los posibles daños y perjuicios con motivo de la administración. Hay bienes que no producen frutos, ¿verdad? Pues entonces es obvio que no va a administrar, no va a llevar a cabo la administración, únicamente va a conservar, ¿verdad?, ese bien, ¿verdad? Por eso se hace el aseguramiento. El albacea puede pedir al juez que lo ponga en posesión de los bienes de la herencia para que pueda guardarlos o custodiarlos y poderlos entregar posteriormente a, a quien se le vayan a adjudicar. Pero hay bienes que no producen frutos, ¿verdad? Por ejemplo, un carro, pues ahí está parado, ¿verdad? Una camioneta. Hay veces que sí producen frutos. El carro que tenía el difunto, pues lo usa como taxi. Entonces, pues bueno, eso genera frutos, o sea, dinero, que es motivo de administración. Y hay veces que es un solar baldío, ¿verdad? Que ni siquiera construcción tiene. Está todo enmontado, por decirlo así. Bueno, pues ese no produce frutos. Pero hay veces que el terreno sí produce frutos. ¿Por qué? Porque hay una construcción y en esa construcción hay departamentos, hay 4 o 5 departamentos o locales comerciales que sí producen frutos. Y lo mismo sucede con un predio rústico, ¿verdad? Compuesto de hectáreas, donde hay una huerta de naranjas, en donde está sembrado de caña, en donde hay pasto para ganado, en fin, ¿verdad? Pues si produce frutos, entonces el albacea tiene que rendir cuentas de su administración, como vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, los albaceas son las personas designadas por el testador o por los herederos para cumplir las disposiciones testamentarias o para representar a la sucesión y ejercitar todas las acciones correspondientes al de cuyos, así como para cumplir sus obligaciones, procediendo a la administración, liquidación y división de la herencia. ¿Sí? Ese es el albacea, ¿verdad? Entonces, en conclusión, con motivo de esta definición, sacamos una conclusión que hay albaceas que pueden ser testamentarios y hay albaceas que pueden ser legítimos. Los albaceas testamentarios, ¿cuáles son? Los que designan el testador en el testamento. Y los albaceas legítimos son los que designan los herederos o, en su caso, el juez, para que pueda representar a la sucesión y a la vez que cumplan con las obligaciones de el de cuyos y que proceda a administrar, liquidar la herencia. Liquidarla y repartirla a la herencia. ¿Sí está claro? Entonces, ¿quién es el albacea? Es una persona que puede ser designada por testamento o puede ser designada por los herederos o, en su caso, por el juez. Ahora, ¿qué hace el albacea una vez que ha sido designado? Bueno, para ejercer el cargo, pues ya les decía, necesita depositar fianza si va a administrar bienes, salvo que los mismos herederos lo dispensen del pago de la misma. Y además debe aceptar el cargo, debe acudir ante la presencia judicial, ante el juez, y aceptar el cargo y protestar su fiel y legal desempeño del mismo. Esto tiene que ser forzosamente ante la presencia judicial, ante el juez. Y ya una vez aceptado el cargo, a partir de ahí le corre el término para poder formular el inventario de avalúo. Es cosa que lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, vamos a ver una clasificación. Hay diversas clases de albacea. Hay albaceas, de acuerdo a nuestro Código Civil, que son universales y especiales, mancomunados y sucesivos, testamentarios, legítimos, otros.
Los albaceas universales, ¿quiénes son? Son aquellos que tienen por objeto cumplir todas las disposiciones testamentarias y representar a la sucesión cuando son designados por el testador. Cuando su nombramiento depende de los herederos o del juez, dichos albaceas solo tienen la función representativa de la herencia. Entonces, ese es un albacea universal. Tienen por objeto cumplir todas las disposiciones testamentarias y representar a la sucesión cuando hay testamento. Y cuando no hay testamento, pues únicamente tienen facultades de representación, obviamente, ¿verdad? Pues no pueden cumplir disposiciones testamentarias porque pues no hay testamento, ¿verdad? Obviamente. Entonces, su función es nada más de representación legal. Esos son los albaceas universales. Los albaceas especiales son aquellos que tienen una función determinada por disposición expresa del testador para cumplir cierta disposición testamentaria. Por ejemplo, haciendo entrega de un bien a un legatario. Es una función especial, ¿verdad? Que realiza el albacea. Fue especialmente designado para realizar una determinada actividad. ¿Sí? Por favor, te designo a ti albacea especial para que tú le hagas entrega al legatario de este bien. Entonces dice, bueno, pues sí. Por ejemplo, la entrega de un rancho que tiene 500 cabezas de ganado, un rancho que tiene 600 hectáreas de pasto, un rancho que es de carne, que es lechero, un rancho que tiene mucha actividad, que maneja un promedio de 40, 50 empleados, ¿verdad? Que se tienen que... Entonces, pues hay que entregarlo, ¿verdad? Se lo dejó como legado a uno de los legatarios, pues te dejo especialmente a ti, administrador de ese rancho, para que le hagas entrega de ese bien, dado el legado a su legatario. Ese sería un albacea especial. Está especialmente designado para cumplir una determinada disposición o obligación que le ha dejado el testador en un testamento. Son los albaceas especiales. A diferencia de los universales, que esos abarcan todo, ¿no? Todas las funciones que le encomiende la ley y aparte las que expresamente le disponga en un testamento el testador. Ese es un albacea universal. Y el especial es el designado para que realice una determinada actividad dentro del procedimiento. Como por ejemplo sería que le entregue un bien a un legatario. Y luego existen los albaceas mancomunados. ¿Cuáles son estos? Los albaceas mancomunados son aquellos que se designan por el testador o por los herederos para que obren de común acuerdo. Estos no pueden obrar separadamente. Siempre van a actuar de común acuerdo, de forma unida o mancomunada, ¿verdad? Todos los acuerdos que se tomen tienen que ser realizados por los que se designen. Pueden ser 2, 3, 4, no sé. Pues dependiendo, ¿verdad? A lo mejor se trata de un empresario que tenía muchas empresas, muchas industrias, ¿verdad? A lo mejor los dueños de Soriana dicen, bueno, pues vamos a designar unos 4 o 5 albaceas, ¿verdad? Porque uno solo no puede con la administración y la liquidación de los bienes que pertenecen a la herencia y a los legatarios, ¿verdad? Hay gente que al morir pues deja muchos bienes, deja inmuebles, deja ranchos, y no uno, varios, deja negocios. Entonces, pues, está un poco más complicado y dicen, bueno, yo deseo que 2 albaceas, ¿verdad? Que actúan de forma mancomunada, unida, en cuanto a los acuerdos que se tomen, administren o representen a la sucesión, ¿verdad?
Esos son los albaceas mancomunados. Siempre van a obrar de común acuerdo. No pueden actuar en forma separada y será necesario el consentimiento de la mayoría para la ejecución de actos de dominio, ¿verdad? Eso siempre va a suceder. Ellos no pueden actuar solos. Los albaceas sucesivos son aquellos que el testador designa para que desempeñen el cargo en el orden que se indique en el testamento, bien sea por muerte de alguno de ellos o por renuncia o remoción del cargo. Estos albaceas generalmente se designan de la siguiente manera en un testamento. Dicen, designo como albacea a Juan, ¿verdad? Pero si Juan se muere, es removido o renuncia al cargo, entonces lo ocupará Pedro. Pero si Pedro también le sucede lo mismo, muere durante el periodo que está ejerciendo el cargo de albacea, es removido por los herederos o renuncia al cargo, entonces lo ocupará Mario y así sucesivamente. Estos son los albaceas sucesivos. Cuando el testador designa en el testamento una diversidad de albaceas, pero que en el orden establecido es como van a fungir. O sea, a veces no es necesario porque ni mueren, ni son removidos, ni tampoco renuncian. Pero lo dejan como una forma precautoria, ¿verdad? De decir, bueno, ¿qué tal si muere? ¿O qué tal si por alguna causa es removido por los herederos o por el juez? O renuncia, ¿verdad? Pues hay veces que renuncian. Yo he visto casos donde renuncian al cargo de albacea. Porque no es fácil, tienen que administrar bienes. Claro, los albaceas también cobran honorarios. Algo que se me había olvidado decirles, ¿verdad? Porque pues, se encargan de administrar bienes. Prácticamente se dedican a ello. Entonces hay gente que no tiene tiempo, dice, no, ¿sabes qué? Yo mejor renuncio al cargo. Yo no quiero ser albacea porque no tengo tiempo para ello. Bueno, estos serían los albaceas sucesivos. Hay albaceas testamentarios, obviamente, que son los que designa el testador en el testamento. Y hay los albaceas legítimos, que son aquellos que designan los herederos o el juez en su caso. ¿Sí? Esto también es posible que suceda. Entonces, hay albaceas universales, que son aquellos que tienen por objeto cumplir todas las disposiciones testamentarias, ¿verdad? U obligaciones, ¿verdad? Y los albaceas especiales que son exclusivamente designados para realizar una determinada actividad. Hay albaceas mancomunados donde dos o más actúan de común acuerdo. Hay albaceas sucesivos cuando se designa en un orden, ¿verdad? Primero será Mario, pero si muere, es removido o renuncia, pues seguirá Pedro y si así sucesivamente. Hay albaceas testamentarios, los que se designan por testamento, obviamente. Y los albaceas legítimos, que son designados en un juicio sucesorio y testamentario de común acuerdo por los herederos y cuando no se ponen de acuerdo, por el juez. Serían las diversas clases de albacea. Bueno, pues prácticamente se acabó el tiempo. Mañana continuamos con este tema, sujetos del derecho, llamado albacea. Que estén bien, cuídense mucho, hasta mañana. Hasta mañana, profe.